permitirnos, Padre Santo, presentarnos delante de tu presencia, Padre. Sabes, Señor, que no somos dignas, Padre Celestial, bendito de ti, Padre, pero aún así tu amor perfecto, Señor. Bendito Rey, nos trae tu presencia, Padre, con amor, Señor, para edificarnos, para formarnos, Padre. Te ruego, Señor, como tantas veces te he pedido, Señor, toma control, Padre, de este espacio, de este momento. Aleja de mí, Señor, cualquier emoción, cualquier pensamiento humano, Padre, y que yo sea esa fuente a través de la cual, Señor, seas tú quien hable, Señor, a nuestra vida, Padre eterno, para que esta enseñanza, Señor, sea de verdadera edificación para nosotras y para todo aquel que tú permitas, Señor, escuchar, Padre. Por eso toma control, Señor, y que tu Santo Espíritu, que tu Rúa, Padre eterno, sea direccionando cada espacio, cada momento, colocando la atención, Señor, de vida en cada una de mis hermanas, Señor. Toma control de su corazón, de sus pensamientos, del espacio en donde están en este momento, Señor, y que juntas podamos gozarnos, Padre Celestial bendito. Amado Rey, gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, gracias, muchísimas gracias por esta oportunidad, Padre eterno. Me abandono, Señor, totalmente en tus manos. Me dispongo como tu sierva para ti, Padre eterno. Bendigo la vida de cada persona que está aquí, aún las que se conectarán, Padre eterno. Bendícenos con tu presencia, Señor. Acompáñanos en este espacio y direcciónanos en el nombre poderoso de nuestro Mashiach. Amén y amén. Bueno, mis amadas hermanas, entonces empecemos. Me corresponde hablar un poco de Miriam, muy conocida como la madre del Mesías. Vamos a hablar un poquito de su rol en una promesa de redención. Entonces, bueno, en este breve estudio intentaremos conocer un poco más acerca de la vida de Miriam o María, como se conoce en el cristianismo, quien por su llamado es distinguida como la madre del Mesías prometido. Para el desarrollo de esta temática abordaremos los siguientes puntos: el significado del nombre de Miriam, su origen, el llamado de Miriam y otros puntos a desarrollar. Bueno, el significado del nombre, de acuerdo al Strong, realmente lo relacionan más que todo es con el nombre de Miriam, la hermana de Aarón. O sea, no dan como que muchas explicaciones, no le dan como que mucho, simplemente que hay otras Miriam registradas en la Biblia y entre esas mencionan a la hermana de Aarón. En Wikipedia encontré que en Miriam en hebreo es romanizado, se escribe Mirjam o Mirjam, en arameo pues tiene una escritura que allí la pueden observar. El griego también tiene una escritura diferente, también lo llaman romanizado, digamos que lo menciona como Mariam, que es el nombre de pila femenino que aparece en el Tanakh antiguo, lo mismo en el Éxodo, no dan muchas explicaciones. Y en este diccionario bíblico adventista encontré que dice que María o Miriam, en arameo dice fuerte o rebelión, lo relacionan como que una persona de carácter fuerte o una persona rebelde, de templanza. Dice, dice Miriam, la amada, más tarde, significa Miriam, la amada, más tarde, llegó a ser común y se encuentra en su forma griega como el nombre de varias mujeres en el Nuevo Testamento. Entonces, es más que todo eso, o sea, el significado no tiene como que mucho, más que todo, lo que yo entiendo es que es de una persona que tiene un carácter fuerte, de un carácter bastante, digamos, como dice uno, bastante templado. Hay algunas otras definiciones. Por ejemplo, acá en el diccionario Perspicacia dice que Miriam, que posiblemente signifique rebelde. Miren esto. Hay 6 mujeres en la Biblia con este mismo nombre: María, la madre de Yeshua, de Jesús, que era hija de Elí, importante este dato, aunque en la genealogía de Lucas se lee que José es el esposo de María, era hijo de Elí, Bueno, más que todo, quería que vieran que siguen hablando de que el significado es de rebelde. Pero ese rebelde, más que todo, tiende a ser no una rebeldía de, digamos, de terquedad, de necedad, sino de esa templanza, de esa, digamos, disposición, de esa firmeza. Y en el otro diccionario bíblico también habla de que frecuentemente ese nombre pues se utiliza para algunas mujeres hebreas que aparecen o que tienen raíces
egipcias y significa tanto hermosa como señora. María de Nazaret ocupa un lugar destacado en la historia del Nuevo Testamento, en muchos de cuyos pasajes se le presenta como un cumplimiento de la promesa de los profetas junto a Yeshua. Y ahí aparecen algunos textos bíblicos. Bueno, avancemos acá. Entonces, ¿quién fue? Bueno, Miriam, la madre del Mesías, mujer judía escogida para uno de los milagros más trascendentales e importantes en la historia de la humanidad. Sin embargo, no es mucho lo que se conoce acerca de la vida de esta respetada mujer, lo que permite contemplar la idea de que esta información resta relevancia, teniendo en cuenta que todo finalmente apunta a nuestro Salvador, Yeshua HaMashiach. Fue una doncella que vivía en Nazaret, una población ubicada en Galilea. Según algunos hallazgos arqueológicos realizados en esta región, no se evidencia que para el siglo I en esta región existieran grandes edificaciones, calles pavimentadas o construcciones sofisticadas. Esto supone que Miriam, al igual que los habitantes de aquella región, vivían modestamente y que además se dedicaban a labores de campo, artesanías, entre otras, para sustentarse. Es decir, que no era de pronto una persona opulenta, de pronto digamos, que era rica, nada de eso. Existe la posibilidad de avalar esta hipótesis con el siguiente texto. Miren, cuando llegó el tiempo de la purificación, de acuerdo a la Torá de Moshe, le trajeron a Jerusalén para presentarlo a Adonai. O sea, cuando llevan al niño que lo van a presentar. Entonces, tal como está escrito en la Torá de Adonai, todo primogénito varón será dedicado a él, o sea, a Adonai. Y también para ofrecer sacrificios, un par de palomas o 2 pichones jóvenes, según lo requerido por la Torá de Adonai. Quiere decir esto que saben que las ofrendas eran de acuerdo a la capacidad adquisitiva que tenía el pueblo en su momento. Y ellos no, lo que ofrecieron fue algo sencillo, un par de palomas y 2 pichones. O sea, que quiere decir muy probablemente que ellos realmente eran personas, digamos que de un estrato bajo, de un nivel bajo, humildes o sencillas, un estrato medio. De su familia poco se conoce. En el libro apócrifo de Santiago, narra que los padres de Miriam fueron Joaquín y Ana, 2 personajes creyentes y devotos que se aferraron en oración a Dios para poder tener hijos. Y como respuesta a dichas oraciones, de un milagro nace esta virgen. Es imprescindible aclarar que este es un relato sin fundamento bíblico, por lo tanto carece de fiabilidad. Sin embargo, puede que plasmen algunos que otros detalles de pronto de la realidad. Realmente este libro lo que narra es que ella nace de una pareja de esposos, ese esposo pertenece a la línea sacerdotal y su mamá Ana, pues es una mujer también ya una edad más o menos avanzada, y ellos de pronto sufren porque en aquel entonces se señalaba muchísimo cuando las personas no podían tener hijos. Y a él, en su ejercicio de sacerdocio, supuestamente lo criticaban, lo juzgaban, lo señalaban que estaba en mala condición delante del padre porque no había tenido hijos. Supuestamente él se va 40 días por allá y se aparta en oración. Lo mismo hace ella, y en medio de esa oración viene el milagro de la niña. Ellos la consagran, supuestamente la consagran, y cuando ella ya deja de darle pecho, la llevan y la entregan a un templo, al templo como ellos habían supuestamente ofrecido. Esta niña crece sirviéndole al Señor. Cuando ya llega a la etapa de la adolescencia, que aún no menstrua, pero es adolescente, supuestamente la entregan a un hombre, a un varón, para que ese varón la custodie, porque no sé, no narra, eso queda ahí como hueco, no se sabe si fue que los papás fallecieron o algo así. Entonces, cuando esta niña es entregada a este hombre o este señor se llama José, pero este José supuestamente es un viudo. Entonces ya más o menos ahí van mirando por dónde va esa historia. Ahí más o menos van mirando que es algo que es como más que todo organizado como para poder dar, digamos, peso a cierta doctrina, en donde se dice que ella pues no tuvo más hijos. Entonces esos hijos supuestamente son los hijastros. Es más o menos así, parafraseando lo que leí de todo el libro de esta historia. Pero bueno, dice, María era de la tribu de Judá y descendiente de David. Por consiguiente, se podía decir que su hijo Jesús provino de la descendencia de David según la carne.
Romanos 1:3. Entonces, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, Yeshua, que era del linaje de David según la carne, por su padre adoptivo José, descendiente de David. Es decir, que la relacionan como que Yeshua es descendiente de la carne a través de ella y a través de José le dan de pronto la parte de la legalidad. Porque recuerden que en esa época las mujeres no eran contadas, contaban era siempre al varón. Entonces, digamos que para que él pudiera ser de la línea real o venir o tener esa, ¿cómo les digo? Poder heredar el linaje, digamos, del rey, tenía que ser por parte del papá. Entonces dice, Jesús tenía el derecho legal al trono de David y por su madre como la descendencia y raíz de David. Tenía el derecho hereditario natural al trono de David, su padre. Ahí vemos unos textos bíblicos en donde podemos corroborar esa información. Dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. En Apocalipsis 5:5 dice, y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Esto como para corroborar el tema del linaje. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Entonces, miren lo que dice aquí. Si la tradición está en lo cierto, Ana fue esposa de Elí y madre de María. Una hermana de Ana tuvo una hija llamada Elizabeth, que fue la madre de Juan el Bautista. Según esa tradición, Elizabeth era prima de María. Las escrituras dicen que María estaba emparentada con Elizabeth. Sabemos que esto es cierto porque la escritura lo presenta. Se encuentra registrado en la escritura que Elizabeth es su prima. Entonces dicen, las escrituras dicen que María estaba emparentada con Elizabeth, que era de las hijas de Aarón, de la tribu de Leví, es decir, Elizabeth era de la tribu de Leví y María de la tribu de Judá. Algunos piensan que Salomé, esposa de Zebedeo y madre de Juan y Santiago, dos de los apóstoles de Yeshua, eran hermanas de María. Ahí aparecen también unos textos bíblicos donde se puede corroborar la información. También habían algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaba Miriam Magdala, eso es lo que dice Marcos 15:40, dice María, la madre de Jacobo, el menor, y de José, y Salomé. Miren, Marcos 16:1 dice, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María, la madre de Jacobo, y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. En Juan 19:25 dice que estaban juntos a la cruz de Jesús, su madre, y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Es decir, que estas mujeres eran familias de María, ¿ya? Entonces ahí podemos más o menos ver, no es mucho lo que se registra, mis hermanas, en la escritura. La verdad que es muy poco. Las cosas que se registran son cosas muy específicas por alguna circunstancia que se dio, pero no porque se haya dedicado realmente a hablar de ella, que de dónde vino, que cómo vivía, que cómo era, que cuáles eran sus características, que qué le gustaba, que no le gustaba, que, o sea, nada, solamente cosas muy puntuales que ya con esto podemos nosotros inferir que la intención del Padre con esto era que no nos desviáramos, porque realmente eso no es lo importante no es fijarnos en quién utiliza el Padre, sino realmente lo que el Padre está haciendo, ya, para no desviarnos. Entonces avanzamos acá. Angie, una pregunta. Dígame. ¿Tú estás pasando de algunas diapositivas? Si no las están viendo. Todavía no has pasado ninguna. Solamente la primera. Bueno, déjeme, yo valido porque sí, yo las estoy presentando. Permítame un momentito. Ahora sí. ¿Ya se ve? Sí, señora. Ok. Bueno, ya aquí hablamos acerca del significado del nombre, una parte de quién fue Miriam. Vamos avanzando.
Me avisa si dejan de mirar, por favor. Bueno, Miriam fue llena de la gracia de Adonai, no por sus obras, ni porque fue concebida sin pecado original, sino que fue depositaria de la gracia divina a voluntad y soberanía exclusiva del Eterno. Óigase bien, ella fue depositada de la gracia divina, pero fue a voluntad y soberanía exclusiva del Eterno. No fue que ella fue una mujer llena de gracia y porque ella era llena de gracia fue escogida. No sé si me hago entender. Ella fue escogida y fue llena de gracia por esa escogencia. Entendemos que el Padre todo lo tiene predestinado, que todo lo tiene preparado, que desde antes de la fundación del mundo Él determinó cuáles eran sus escogidos y a qué personas Él iba a utilizar para el propósito que ya Él tenía establecido. En ese orden de idea podemos entender que ella no era cualquier mujer, que era una mujer especial, que era una mujer llena de muchas virtudes, pero era una mujer natural. Entonces dice, posiblemente era una mujer moralmente buena, piadosa, devota, pura, obediente, entre otras muchas cualidades que pudiéramos otorgarle asumiendo que por su llamado ella era muy especial, sin descuidar que como humana debió experimentar debilidades. Esta joven se encontraba desposada con un hombre llamado José, de la línea real de David, quien de acuerdo a las costumbres judías del primer siglo habría adquirido un compromiso legal con ella, dejándola en casa de su familia, o sea, la de Miriam, o sea, ella en su casa, él en la de él, es decir, no convivían inicialmente, el matrimonio aún no se consumaba hasta tanto que el esposo preparara morada y todo lo necesario para la organización del hogar. Mientras todo esto acontecía, la novia debía guardarse pura para su amado. Hay algunos eruditos, algunos estudiosos que dicen que el desposorio, el desposamiento quiere decir que ya estaban casados. Solo que en aquel entonces, en esa cultura, el tema del matrimonio no era que, como se hace ahorita, que las personas se casan y enseguida se van ese mismo día, se van para lo de la luna de miel. En aquel entonces hacían como con un acuerdo prematrimonial, hacían un compromiso que era totalmente legal, tanto que si ellos en esa etapa del matrimonio decidían separarse, tenían que hacerlo a través de un divorcio, lo que quiere decir de que ya había un matrimonio, solo que no había sido consumado porque había que quemar otra etapa para que pudieran ellos de pronto convivir. Entonces, es decir, María ya le pertenecía de cierta manera a él, seguramente, no sé, esto me lo estoy inventando, pero seguramente José de pronto todavía no tenía lo de la dote, tenía que de pronto reunir más, todas esas cosas que uno a grosso modo de pronto en forma natural se las logra imaginar, entendiendo que eran personas comunes como nosotros. Entonces, como mencioné con anterioridad, lo poco que se registra de Miriam en las escrituras apunta a nuestro amado Yeshua. Es por ello que utilizaremos la genealogía de Mesías registrada en Lucas y Mateo, intentando con esto identificar el linaje de la florecida que ocupó el rol de madre física del Salvador y que es posible que logremos identificar cuál sería su procedencia. Más sin embargo, ya ustedes saben que en la definición que les mostré ahorita del nombre, hablan acerca un poquito de cuál es su linaje. Esto lo quise traer a grosso modo porque no debe de ser menos importante teniendo en cuenta que estamos tratando de la palabra del Eterno, que cuáles son sus orígenes. El tema de la genealogía para ellos es muy importante porque con esto ellos preservan su linaje y se pueden identificar, a ver, se pueden identificar las familias, etcétera. Bueno, aquí en esta genealogía no me voy a dedicar a leer nombre por nombre porque la verdad tenemos bastante material y aparte de eso, pues yo creería que ya todas estamos familiarizadas con esto. Entonces, solo quise traerlo, como les digo, para presentar qué me llama la atención de esto. Primero que, bueno, en Lucas vemos que la genealogía, él la empieza, como dice uno, como detrás para adelante, empieza hablando con un Yeshua que ya tiene 30 años, que ya es mayor, que ya empieza su ministerio y dice de que él es hijo de José y que miren, que aquí nuevamente nos mencionan al hijo de Elí. Ahorita más adelante van a ver por qué les recalco tanto eso. Y él la genealogía la lleva incluso hasta Adán y hasta Elohim. Esta imagencita que les traje aquí, no sé si alcanzan a ver dónde estoy moviendo el cursor, aquí vemos a el rey David
me vengo hasta acá porque es lo que de pronto nos ocupa en el momento. Aquí vemos al rey David y vemos que de él sale Natán y sale el rey Salomón. Pero fíjense que aquí al rey Salomón, sí, obviamente aquí ubican a José, lo ubican dentro de la línea del rey Salomón. ¿Sí ven? Y a Miriam la están colocando del linaje de Natán. Más adelantico vamos a leer algo que es interesante acerca de esto. Por aquí se presenta la genealogía del Evangelio de Mateo. Hay diferencias. ¿Qué diferencias noté yo acá? Bueno, ya eso lo hemos aprendido bastante y aprovecho para hacer el plus para que podamos repetirnos por ahí las enseñanzas que hemos tenido la oportunidad con el hermano Jacob acerca del linaje de Yeshua. O sea, muy interesante, muy buen material. Aquí únicamente me voy a dedicar a 2 puntos que son muy específicos para no extenderme tanto y poder ganar espacio y para que ustedes tampoco se me vayan a de pronto a aburrir. En este evangelio vemos algo muy especial, algo muy diferente. Este evangelio muestra 4 mujeres que no son del pueblo, que son, digamos que son injertadas. Y además de eso, de estas mujeres que ya nosotras conocemos, está Rahab, está Ruth, ya eso lo conocemos, ¿cierto? Está Betsabé, bueno, está Tamar, pero Tamar, si mal no estoy, ella sí era una mujer judía, pero sabemos ya lo que ella cometió, lo que ella hizo para poder, digamos, conservar la cera de su marido. Entonces, en este evangelio yo me detuve porque, ¿qué pasó, mis amadas hermanas? Yo, entre las varias versiones que estuve leyendo acerca de la genealogía, porque es inquietante ver que no conseguimos una genealogía específica de Miriam, porque realmente no se consigue. Para poder identificar, tienen que ser mirando la genealogía de Yeshua, y algunos escritos que se consiguen, pero no es algo que sea muy amplio. Entre otras cosas que tenemos que ser muy cuidadosos y entender de que no todo lo que decimos o lo que indagamos es la verdad absoluta. La verdad la tiene el Padre, nosotros solo estamos intentando acercarnos a ella para obedecer. Entonces, en esta versión bíblica, que es la Torá viviente, yo noté algo que me llamó mucho la atención, fue que en el verso 16 se los voy a leer, dice, Jacob fue el padre de José. Y José, padre, y encierran en un paréntesis la palabra Gabra, que se pronuncia Gorá. Esta explicación nosotros la vimos en esa enseñanza que vimos con el hermano Jacob, y la verdad yo no me acordaba, mis hermanas. Y yo me empecé a preocupar, yo dije, pero eso, ¿por qué sale ahí? Busqué otros textos bíblicos, o sea, otras versiones, y no me aparecía. Yo decía, ¿esto qué significa? Entonces decía, bueno, padre de Miriam, de quien nació Yeshua, quien fue llamado el Mesías, y presentan unos textos bíblicos. Entonces, de manera que hubo 14 generaciones desde Abraham a David, 14 desde David al exilio babilónico y 14 generaciones desde el exilio hasta el Mashiach. Bueno, ya acá en el en el versículo 19 dice, su futuro esposo, y colocan la palabra Bala, José. Entonces ya aquí me están colocando 2 José. Y yo digo, bueno, era un hombre justo, así que hizo planes para romper el compromiso que secretamente y no ponerle en deshonra. Y aquí este fue el punto donde ya él se entera del tema del embarazo y todo esto. Y yo dije, bueno, pero aquí hay 2 José, uno que dicen que es el padre y uno que dicen que es el marido, que es el esposo. ¿Esto qué contiene? ¿Qué será? Me puse de todas maneras a revisar, a mirar. Entonces, en la misma Biblia hay una nota de estudio del capítulo 1, solo cogí la parte que nos compete en este momento porque es muy extenso. Entonces, fíjese lo que dice, que el término arameo Gabra fue mal traducido como marido. En todos los manuscritos griegos, Gabra en el contexto adecuado es un guardián legal o un curador legal, conforme se verifica en la Torá en Devarim 25:5-6, en que a los israelitas se les dio la ordenanza para que establecieran un gobra o oficial de un guardián o un guardián legal. Es muy probable, mire que estamos hablando de probabilidades, es muy probable que este José tomó el lugar del padre
José, fallecido de Miriam. Aquí dicen que el papá de Miriam se llamaba José, pero vemos que por allá en Lucas y en otros escritos dicen que se llamaba Elí. Listo. Entonces, es posible que este señor haya tomado el espacio o el lugar del papá de Miriam. Puede tener sentido en el hecho de que, como ella era mujer, si ella venía desde la descendencia es decir, su papá era el que venía conservando el tema de la serie, y como tuvieron una hija hembra y no tuvieron un varón, ahí se cortaba, digamos, que el tema del linaje. Entonces, para que se pueda incorporar, tiene que ser a través de su esposo. Es lo que yo a mediana o grosso modo, pues comprendí. Dice, al parecer él se convirtió en su Gabra, como vos lo hizo, y se verifica en Ruth 2:20, donde es llamado Gabra con relación a Ruth en el Targum arameo. Entonces dice, vos era Gabra de Ruth antes de que él viniera a convertirse en su marido. Este José del versículo 16 era el guardián de Miriam. En el versículo 19, sin embargo, la palabra aramea hebrea es Bala, que solo puede significar marido. La Peshita aramea utiliza claramente dos palabras diferentes, Gabra como padre y Bala como marido, para mostrar que el José en el versículo 16 era el guardián padre de Miriam, considerando que el otro José en el verso 19 era el marido. Entonces, con esta aclaración, dice esta nota, vemos claramente que hubo 14 generaciones desde el cautiverio de Babilonia hasta el nacimiento de Yeshua. De acuerdo con la evidente insistencia de Mateo en el verso 17 de que hay 3 grupos de 14 generaciones contra apenas 13. O sea, los 2 José eran contados como parte de una en la misma. Entonces, dice que si nosotros contáramos a José el Gabra, el guardián, o sea, el legal, el padre, como el número 12, y entonces María se contará como la número 13, Yeshua vendría a ser el número 14. Entonces él dice que ahí tenemos un grupo perfecto de 14. Por lo tanto, esta genealogía es claramente la genealogía de Miriam y no la de José. Eso dice esta nota de estudio. En el sentido de ser el Mesías, Yeshua tendría que heredar el trono de Salomón, no de Natán, como el cristianismo enseña. Natán nunca se sentó en el trono y muchas profecías de David indican que el linaje del Mesías tendría que ocurrir solamente por medio de Salomón y nunca a través de otro entre sus hijos. Por lo tanto, el recuento de Lucas no da la genealogía de Miriam, teniendo en cuenta que este recuento de Mateo sí la hizo. Esto es una nota de estudio del texto bíblico que les acabé de mencionar en Mateo, de acuerdo a la versión bíblica Torah viviente. Pero bueno, yo dije, bueno, porque uno queda como que patinando. Y digo, bueno, yo tengo entendido, como les había dicho, la mujer no era contada. En el caso, por ejemplo, cuando Ruth incluso fue insertada, ellas fueron insertadas o Betsabé fueron insertadas, ¿por qué? Porque se unieron a hombres que venían de ese linaje. Ellas automáticamente se incorporan, que era lo que nosotros hemos aprendido. El linaje viene de parte de José, porque José es el que conserva supuestamente esa línea. Aquí en esta versión nos dan una explicación diferente. Ahora vemos acá, lo quise traer porque conseguí un comentario de un señor que no conozco. Pero bueno, él dice, de acuerdo a la anterior anotación del capítulo 1, porque este señor se dedicó a contradecir esas anotaciones. El capítulo 1 de Mateo, el señor se llama Abdiel Ben Obed, director del Instituto Nahalat Yehoshua 2005 en la Florida de los Estados Unidos. Dice, se refiere a esta nota así. Dice, esto es totalmente falso. El autor de estas anotaciones las hace para criticar el libro de Mateo y cometió un error amanuense. Un error amanuense es un error de manuscrito, de escritura.
Cometió un error amanuense a la hora de compilarlos o utilizar abreviaturas en lugar de decir José, esposo de Miriam, colocó padre. Es muy posible que tal error se dio por la similitud en la caligrafía de la palabra abreviada, una palabra abreviada que utilizó en su momento. El crítico expone su propia opinión, dice él, o interpretación de la genealogía, lo cual plasma en unas copias que no se constituyen como un manuscrito. ¿Qué dice este señor Abdiel? Que sencillamente esa persona que hizo esas notas de la Biblia Torá viviente simplemente estaba emitiendo un juicio de acuerdo a su propia, digamos, interpretación o una interpretación personal, pero que para él eso es totalmente falso. Él dice que en Mateo 1:1 se expone la genealogía davídica, como dice aquí, davídica. En el 1:16, aquí donde dice Joseph Gabra, aquí esta palabra realmente significa es hombre, pero padre lo pone como una interrogación, como que no tiene sentido. En Mateo 1:18, Miriam es desposada con José, lo que quiere decir que este José es el marido. Y en 1:20 se corrobora que José es el hijo de David, no temas por tu esposa. Cuando dice que es hijo de David, él explica de que por ninguna parte de la Biblia aparece que diga Miriam, hija de David, que únicamente se menciona a José. Dice acá, dice, no hay un error, nótese lo que el autor dice. ¿Qué tratan de decir con esto? Que es un error de pronto de interpretación. Él dice que desde Abraham hay una genealogía que empieza desde Abraham hasta David. Entonces, desde David inicia la otra hasta el exilio y desde el exilio hasta Yehoshua. Que es posible que hubo una mala interpretación. Ahora, acomodándola, los tres grupos, como ustedes lo observan acá, él expresa que como les dije aquí, miren, empieza desde Abraham, termina la primera en David, pero la segunda inicia aquí con David y sigue hasta Yoshiyah. Y así sucesivamente hasta el exilio, hasta que llegamos acá a Yehoshua. Es lo que él expone, es lo que él presenta. Aquí tomé también una captura de la anotación que él dice de que de dónde fue que provino ese error de prescindir o de presumir que el José o el Elí, como se menciona en Lucas, realmente no era el papá de Miriam, sino que en este manuscrito que ustedes ven que data de la antigüedad, tiene muchísimos años, hubo un error. Aquí fue donde se presentó el error amanuense que él menciona. Hubo una mala interpretación, una mala transcripción, y por eso fue que se ideó toda la historia que ya yo les acabé de comentar. Y que este documento que ustedes están viendo aquí en ninguna manera es un manuscrito. O sea, no se constituye como un manuscrito, simplemente es una copia, un documento de un papel borrador que el personaje que en su momento estaba escribiendo acerca de esto lo hizo y quedó y se guardó, pero no es un manuscrito que tenga una legalidad que se le pueda dar, digamos, el peso de veracidad. Eso es un comentario. Esta parte, vayan tomando apuntes, sería bueno que cuando finalicemos las dudas, las inquietudes o de acuerdo a lo que ya nosotros hemos aprendido, podamos de pronto sacar todas una conclusión al respecto de esto, para que armonicemos en la idea de lo que nos estamos tratando pues de aprender. Esto es un tema muy profundo, muy rico, y créanme que de todo lo que les voy a hablar son cosas muy someras, muy sencillas, porque la verdad que cada tema de esto requiere prácticamente de un estudio completo o más, porque hay mucha información, hay mucho por leer, incluso en las escrituras. Entonces, vamos a avanzar. Aquí vamos a entrar entonces en el llamado de Miriam. Aquí citamos Isaías 7:14, Lucas 1:26 y 27. Entonces, como para que hagamos esto un poquito más dinámico, porque estoy yo, habla que habla, lee que lee, me gustaría si hay alguna hermana que quiera participar y pueda leer estos textos bíblicos que están aquí, sería maravilloso. Si no, yo los leo.
A ver. Patricia, la mano. Ok. Hermanita, los que aparecen en pantalla. Amén, mi hermana. Sí, señorita. Ok, bueno. Isaías 7:14 dice, por lo tanto el Señor mismo les dará a ustedes, pueblo, una señal. He aquí, una virgen concebirá en la matriz. 35. Dará a luz un hijo y le llamará Imanu. Immanuel. 26. Y Elohim está con nosotros. Correcto. Lucas 1, 26 al 27. Dice el 26. El sexto mes, el Malach Gabriel fue enviado por Yahweh, Elohim, a una ciudad de Galil llamada Nexaret. El 27. A una virgen comprometida para casamiento con un hombre llamado Joseph de la casa de David. El nombre de la virgen era Miriam. Amén, amén, mi hermana. Muchísimas gracias. Pues entonces fíjese que la misma escritura nos muestra, ya de lleno de plan, nos muestra cuál es su llamado. De ahí miramos que llega el ángel, que es el que le da el mensaje. Ni siquiera le pregunta, Miriam, si es posible que tú puedas hacer esto. Él simplemente llega y él le da las instrucciones de lo que va a pasar con ella. Yo les hago una pregunta, pero no para que me respondan ahora, sino como para que entremos en el contexto y como para que esto se nos vuelva más interesante. Yo sé que nosotras cada vez que escuchamos decir María o Miriam, la Virgen María, todos automáticamente por esa condición que ya tenemos en nuestra cabecita, enseguida nos imaginamos como con un ser, no sé, por allá, ya lo vemos como algo santo, como algo, pero es una condición que tenemos por lo que hemos aprendido, por lo que se nos ha enseñado y por la cultura en donde nosotros vivimos. Pero yo necesito que en este momento todas tratemos de sacarnos ese chip y nos ubiquemos, nos coloquemos, tratemos de colocarnos como que en ese lugar que ella está y la miremos como realmente ella era, lo que ella fue, una mujer como nosotras, así de carne y hueso, igualita. O sea, que la miremos de ese modo para que nosotros podamos entender y poder sentir, digamos, de cierta manera, cómo se sintió esta mujer cuando le llega este ángel y le dice, conseguirás en la matriz un hijo, y ella queda como que, o sea, yo me imagino, Dios mío, eso es un susto grande. O sea, honestamente debe ser una situación bastante desconcertante, porque entre otras cosas ella era joven, estaba comprometida, y cómo así que yo voy a conseguir un hijo de la nada. Es más, a nosotros la escritura nos narra una partecita, porque igual la escritura no nos va a contar el mínimo detalle. O sea, en la escritura nosotros tenemos lo suficiente, lo necesario. Pero si nosotros nos vamos a la realidad, sabiendo que ella era una mujer, una humana, natural como nosotras, la situación no era que era así como que tan fácil. Esa mujer tuvo que haberla pasado bastante, bastante difícil. Entonces vamos a seguir aquí. Bueno, la historia de Miriam es un testimonio de la intervención divina y el cumplimiento de una profecía. La escritura bíblica relata el privilegio extraordinario de esta joven mujer, al ser el instrumento de Adonai, Dios, siendo una virgen que no había conocido varón, para dar a luz nada más y nada menos que al Salvador de las naciones, Yeshua. Mateo y Lucas registran este apoteósico suceso, un embarazo que fue por obra y gracia del Ruach HaKodesh, Espíritu Santo, tal y como lo anunció el ángel Gabriel. Abba, Dios mismo, transfirió la vida de su hijo al vientre de Miriam, concibiendo así al Mesías prometido. O sea, no era cualquier cosa, mis hermanas. Si nosotros en este momento, cada una de ustedes piensen, imagínense que Miriam es vecina de ustedes, que es una mujer normalita, porque es que es así como tenemos que verla. Es así como tenemos que verla. Y que de repente pasa un suceso de eso, o que alguna de nosotras hubiera sido, porque era una mujer real como nosotras, de carne y hueso.
¿Sería que eso sería algo así como que, ay, sí, qué bonito que, o sea, yo creería que no, mis hermanas, yo creería que no, porque somos humanos y porque experimentamos muchas sensaciones, que fue un motivo de gozo, por supuesto que lo fue, pero también de mucho miedo, de mucha incertidumbre, de muchas emociones encontradas. Entonces, fíjense, aquí dice, aquí coloqué una anotación que es necesaria. ¿Qué significaba ser virgen en el siglo I? Ya lo hemos aprendido, pero es necesario que dentro de este estudio se, se relacione. De acuerdo al hermano Eric de Jesús Rodríguez, me gustó una enseñanza que leí de él, la explicación que él da de estos términos de lo que es Alma, Najará y Betulá, lo hemos escuchado ya también. Él dice que Alma significa una muchacha virgen, la muchacha virgen que incluso no ha alcanzado de pronto ni siquiera a menstruar, muy niña, muy jovencita. Najará, una muchacha que es subordinada, que es sujeta, que es de su casa, muy hogareña, me imagino, muy dócil, muy maleable, en fin. Betulá, que es una mujer que hombre no ha conocido, que no ha tenido relaciones sexuales. Más sin embargo, este hermano dice que estos términos son intercambiables, o sea, que son sinónimos. Es decir, que nosotros podemos decir que un alma es la mezcla de la Najará y la Betulá también. Miren qué maravilloso. Y a Miriam se le relaciona mucho con Alma, es decir, que ella era una muchacha jovencita, una doncella muy jovencita, que no había conocido hombre, que era una muchacha de su casa, muy hogareña, muy humilde, muy sometida. ¿Sí ven? Que seguramente era una mujer que guardaba Torah. De eso no podemos tener la menor duda, porque el padre ya eso lo había preparado. Ya ella conocía, porque de hecho lo vemos en todo el proceso que ella hace ya después cuando tiene a Yeshua, el proceso de la purificación, de presentar al templo, todas estas cosas, ellos guardaban todo de acuerdo como el padre lo había estipulado. Entonces aquí vamos avanzando. Bueno, Miriam fue una mujer llena de la gracia de Adonai, comisionada para ser la portadora del Mesías en su vientre. Este llamado es sin lugar a dudas un gran privilegio, siendo ella el instrumento a través del cual se dio uno de los sucesos más trascendentales de la historia, entendiendo que Yeshua es la manifestación visible del Altísimo, es decir, Padre e Hijo uno solo son. El amor del único Dios, creador de la plenitud del universo y hasta lo infinito, dispuso a hacer algo sobrenatural para llegar a ser semejante a hombre y habitar en forma corpórea en medio de nosotros aquí en la tierra. Asimismo, rescatar a un pueblo que por su complacencia apartó. O sea, eso, mis hermanas, eso no es cualquier cosa. Eso no es cualquier cosa. Yo colocándome en el lugar de ella, yo digo, Dios, si nosotras ahorita que estamos experimentando que dentro de estos espacios Él nos permite prepararnos, aprender un poquito, porque es muy poco lo que nosotros aprendemos de lo que sí leemos, está registrado en escrito y de lo que de pronto algunas personas más estudiosas de pronto investigan y saben. Y sentimos como que esa sensación, no sé si a ustedes les pasa, a mí sí, esa sensación de susto, de nervio, le decía yo a la hermana, da un poco de, porque es que es la palabra del Eterno, no es cualquier cosa lo que nosotros vamos a exponer y no somos dignas de tanto. Entonces, ustedes se pueden imaginar si en medio de un estudio de esto nosotros podemos sentir ese temor, incluso hasta reverencia, ustedes se pueden imaginar esa misión que no solamente fue el espacio listo, consigo y estoy feliz de la vida y no pasó nada y ella es feliz. No. La idea de esto era que se pudiera vivir un proceso muy igual al de nosotros, al de los seres humanos. A esta mujer le cambian muchas cosas, muchas cosas. Entonces, el llamado de esta sierva fue la consecución de un plan establecido antes de la fundación del mundo, en el cual participaron hombres y mujeres comunes que nada hicieron para ganar tal privilegio. Todos fueron llamados por la soberanía de Adonai. Esta histórica mujer vivió una experiencia única, de la cual ella misma manifestó asombro
Asimismo, por el conocimiento que seguramente tenía de la Torá, ella sabía perfectamente que necesitaba a ese Salvador. Ella misma lo sabía, puesto que siendo ella un ser humano natural, muerta en delitos y pecados, al igual que todos en el mundo, era claro que anhelaba al Rey que les regalaría la vida eterna. ¿Por qué mencionan muertes en delitos y pecados? Porque es que la misma palabra lo dice. Todos, porque cuanto todos pecamos, o sea, no se excluye a nadie, mis hermanos, a nadie. Por lo cual esta era una mujer que a pesar de todas las virtudes y cualidades que ella pudo haber tenido, siendo una humana de carne y hueso, para nosotros es muy fácil entender y lógico que ella también tenía sus defectos, que ella también tenía sus debilidades, como nosotros. Entonces, mire aquí, en Romanos 3:23 lo corrobora, por cuanto todos han pecado y están lejos de la gloria de Adonai, por la misericordia, que debería decir piedad de Adonai, sin haberla merecido, todos han sido dados el beneficio de ser considerados justificados ante él mediante el acto de liberación de nuestra esclavitud al pecado, que fue alcanzado ¿por quién? Por el Mashiach Yeshua. Entonces, esto no es nada que nos lo estemos inventando, lo hemos conocido y se nos viene repitiendo, ya lo sabemos que es así. Entonces, entendiendo que el llamado de Miriam fue de sierva para servir, el Eterno la comisionó para su obra. Siendo la portadora en su vientre del Mesías, asumió el rol de madre, ya que vivió todo el proceso de un embarazo normal, cumpliendo con las semanas de gestación correspondientes, sufrió cambios en su aspecto físico, el aumento del vientre, les coloco allí, porque no sé qué otro, no sé si se engordó, si se bajó de peso, no sé, uno se imagina, pero el aumento del vientre sí es natural, así como seguramente en su parte emocional. No obstante, se debe aclarar que siendo Yeshua divino, fue totalmente cubierto por el poder de la plenitud para que no fuese contaminado. Eso es muy importante y eso lo tenemos que tener bien claro. Se dio un embarazo, se dio un proceso de gestación natural y normal porque ese era el plan del Padre. Que todo fuera, Él se quiso hacer semejante a nosotros, a esta especie, semejante. Pero eso no quiere decir que Él se tenía que mezclar, Él se tenía que contaminar, para nada, porque Él es santo, Él es limpio. Y ese, como les digo, mi hermana, ese es el misterio grande, ese es el misterio grande, porque como que habita allí en el vientre de una humana, pero no se contamina, mi hermana, no se contamina. Y leí algo donde dice que cuando nace sale como el rayo de luz que traspasa y no palpa, no toca. O sea, nosotros sabemos que tenemos un Dios soberano que hace cosas maravillosas y esto no lo podríamos poner nosotras en duda, pero para vivirlo nosotros como carne en carne, eso debe ser. Entonces, esta mujer Miriam, llamada Miriam, que dice que su nombre habla de rebeldía, pero yo diría que es como más de berraquera, o sea, la pasó también un poco difícil, porque aparte de eso, el apego con este niño, porque es que ella lo cría, lo lidia, él viene el padre que viene ya se acomoda en una familia, en el seno de una familia. ¿Para qué? Para modelar todo desde el principio, para modelar todo, la estructura de la familia, o sea, todo es perfectamente, digamos que organizado, porque el padre pudo haber de pronto venido y haber tomado de pronto una persona cualquiera y de pronto haber desaparecido, pero es que ese no era el plan, esa no era la idea. Y tenía que ser así, algo sobrenatural. Imagínense que hay muchos comentarios. Nosotros sabemos que hay muchas fuentes que no creen en eso. Hay unos judíos que no creen que el Mesías ya llegó. Hay muchos que dicen que esta historia de este nacimiento, que eso es un invento, que eso es un mito, en fin. Claro, porque humanizan a Dios. Claro, porque piensan de forma natural y el plano espiritual es algo muy profundo y muy amplio. Que, o sea, honestamente, para que nosotros lo podamos entender, tiene que el Padre hacer una obra en nosotros. De lo contrario, no vamos a entenderlo. Es natural que hayan personas que todavía critiquen esto. Imagínense que incluso llegué a leer algunos artículos donde dicen de que Miriam, de que eso era una mentira y de que Miriam incluso
tuvo amantes, tuvo un amorío con un soldado romano y de ese soldado romano salió Jesús. Entonces cuando apareció José, José le formó el problema, que porque, o sea, en fin, armaron toda una película. Yo digo, mis hermanas, si hasta esta parte de la historia se escuchan, se han plasmado todo ese tipo de comentarios y quedaron en la historia todas esas cosas, y todavía hay gente de este siglo que no creen eso, simplemente no lo creen, lo toman por duda, e incluso hay gente que escriben unos artículos que usted los lee y son tan elocuentes y tan bien hablados y tanto que si usted no está preparado, si usted realmente no está bien sedimentado en la palabra, usted hasta se cree todo lo que les dicen. Entonces, yo digo, si eso está pasando ahora, yo no me quiero imaginar en los líos que ella estaba en ese tiempo. O sea, en la circunstancia tan difícil que ella estaba en ese momento, la situación tan incómoda, lo que vivió, lo que le tocó enfrentar, fue algo muy difícil. No es para verlo únicamente así como que, ay, la Virgen que tiene la aureolita aquí, que la santa, que la pura, que la esto, que la buena, que todo, no. O sea, es una mujer normal, una mujer natural, que le tocó una circunstancia bastante difícil, pero también de bastante gozo, de bastante agradecimiento, por lo cual ella se sometió por ser obediente y conocer a su Dios, a su único Dios de Israel. Ella se sometió porque ella sabía, es que ella ya conocía de la palabra, ella sabía, pero se imaginan ustedes la sorpresa tan grande. Es como, yo les voy a poner un ejemplo. Nosotros sabemos que el Mashiach tiene su segunda venida, ¿cierto que sí? Pero supongamos que en la historia de la segunda venida narre un profeta por allá de la antigüedad, haya quedado escrito que en la segunda venida del Mashiach una mujer se encargará de entregarle un cetro, por decir una locura. Es para que entremos en la escena. Mi hermana, y usted se imagina que cuando un momento a otro usted se le aparezca un ángel y el ángel le diga que tú eres la encargada de entregar el cetro. O sea, honestamente, métanse en eso para que vean cómo, o sea, eso es algo como de otro mundo. Eso es algo que uno no puede asimilar. Es algo. ¿Por qué? Porque como hemos dicho siempre, las cosas espirituales, las cosas que son del infinito, muy difícilmente nosotros en esta mente finita la vamos a poder, digamos, entender. Y es muy difícil digerirlo si el Padre a través de su Rúa no nos ayuda. La verdad que sí. Esto es algo maravilloso. Esto que vivió esta mujer va mucho más allá de toda la fantasía que incluso yo misma, lo confieso, no le había dado nunca, digamos, importancia, nunca le había prestado atención, porque como veía siempre era como una religiosidad, como que algo inventado ahí sobre de ella, pero ahora que entro a esto me doy cuenta que es una mujer normal, que al igual que yo le tocó vivir muchas circunstancias, que no es nada de pronto de lo que yo había podido llegar a conocer de ella. Entonces, bueno, vamos por acá. Vamos a bajar aquí. Si están atentas, si tienen algo, si no sé, quieren un break, porque de pronto yo estoy las estoy llenando de mucha información. Porfa, me avisan, porque lo ideal es que nos podamos disfrutar este momento, que no se sientan ahí acartonadas, sino que realmente estén disfrutando del espacio y que podamos de pronto compartir. Bueno, yo creo que ya está, bueno, ya está, le leí. Aquí ya vamos a entrar a otros puntos que se van a desarrollar. ¿Cuáles son esos puntos? Vamos de pronto a dar respuestas a unas preguntas que son interesantes, que son ¿por qué fue necesario un nacimiento virginal? ¿Se puede llamar Inmaculada Concepción a la concepción de Yeshua? ¿Siguió María siendo virgen? ¿Ustedes qué piensan? Vayan tomando apuntes y ustedes dirán. ¿Tiene poderes Miriam, María, para hacer milagros? ¿Es divina? ¿Cree usted que las siguientes expresiones pudieron tener algunas implicaciones? Unas expresiones que ya les voy a leer más adelante. ¿Dónde nace el culto a la Virgen? ¿Y es Miriam la madre del Mesías y de nosotros?
Entonces vamos a desarrollar estos punticos aquí rápidamente. Bueno, ¿por qué es necesario un nacimiento virginal? Adonai eligió a una virgen para que Yeshua naciera en la perfecta forma de humano y salvara a la humanidad del pecado y la muerte. Él, como el Cordero perfecto sin pecado, pudo rescatar a todos los elegidos. Ahí está registrado en Juan 3:16, Hebreos 10:5. El Ruach HaKodesh, Espíritu Santo de Adonai, protegió el embrión de toda imperfección. Miren ustedes la grandeza de esto. Miren ustedes la grandeza de esto. O sea, esto, Dios mío, Dios mío. Mis hermanas, honestamente, nosotros no habíamos mirado esto con la magnitud y con el valor que realmente eso tiene. Pero es precisamente por eso, porque estamos muy condicionados y porque cuando ya las cosas se vuelven como repetitivas, costumbres y así someras, ya como que no les prestamos atención. Pero esto es algo muy grande, muy grande. O sea, ¿cómo es posible? O sea, Él habita aquí y Él lo protege. O sea, el mismo Señor protege ese embrión de toda imperfección. Es decir, que en ningún momento Él se mezcla con esa naturaleza humana de Miriam. Eso es algo que la ciencia nunca va a tener explicación para eso, porque eso viene de lo alto. Así de sencillo. Era necesario tomar forma de hombre y para ello la mejor manera de hacerlo fue a través del vientre de una mujer como nosotras, mi hermana. Una mujer como usted y como yo. Asimismo, con esta manifestación se evidencia el poder sobrenatural de nuestro Creador, quien con su palabra da vida. La virginidad de Miriam refleja la pureza y la santidad que el cuerpo debe guardar, siendo templo mismo del Ruach HaKodesh. Este nacimiento también se constituyó como una señal de la renovación del pacto de Adonai con su pueblo. Acuérdense que inicialmente con Sara se da un milagro, ¿cierto? Sara no podía concebir hijos y se da el milagro con Sara, pero ya Sara es una mujer adulta, una mujer ya pasada de mucha edad y se da el milagro con Sara y recuerde que a través del hijo de Sara, ¿cierto? Es que viene la primera promesa. Entonces ya sabemos toda la historia de todo lo que pasa con el pueblo, todo, y el Señor entonces es necesario que Él renueve su pacto. ¿Y cómo lo hace? A través de su rúa en nuestra vida directamente. Y ahí, en ese, no sé si ya ustedes lo habían mirado, pero ahí se está viendo la manifestación de la forma en cómo Él va a venir. O sea, pero yo digo, Padre, y caminaste aquí y estuviste aquí, y es increíble, mis hermanos, que muchos no creyeron y muchos aún no creen. Es increíble y ¿sabe por qué me produce un poco más de, como que remueve sentimientos y emociones? Porque nosotras no merecíamos tampoco esto. Nosotros, el entender esto es motivo de más de agradecimiento y de muchas cosas, la verdad. Porque hay quienes todavía no lo entienden, hay quienes todavía no ven eso, no ven la dimensión. Entonces, seguimos, dice, según un estudio preparado por la Morá Mariela Pérez, ella dice que en Isaías 9 Adonai ya estaba dando pistas, ya Adonai en Isaías 9 estaba dando pistas de que Yeshua nacería de un vientre cerrado. Y miren por qué ella lo dice. Aquí le tomé también una capturita de pantalla, obviamente que yo la cité para no tener, no tengamos inconvenientes con eso, pero me pareció maravilloso esto, me pareció muy bonito, muy bonito. Bueno, aquí le montaré el link, pero bueno, fíjense lo que ella explica aquí. Ella dice que la letra Mayen significa agua, ¿verdad? Y que está relacionada con la vida, está relacionada a la vida. Ella explica que en esta palabra que ustedes ven aquí, que es le más B, pues aquí está sin los Nikudot. Aquí donde ustedes están viendo la palabra aquí, esta palabra que está encerrada en paréntesis, explica la expositora que es la forma adecuada.
de escribir esta palabra en el hebreo, porque esta escritura que ustedes ven aquí no es adecuada, teniendo en cuenta que la Men Sofí nunca va al principio, sino va a donde, al final. Los que hicimos el curso de hebreo, esa parte sí yo la entendí. Mas, sin embargo, cuando vi esto no me di cuenta, la verdad, no me di cuenta, pero es cierto. Entonces, que muchos bueno, ahora se me escapa el nombre, lo tenía anotado, de los que se encargaban de hacer las transcripciones de los escritos bíblicos, eran personas muy, pero muy estrictas y muy celosos y muy cuidadosos en esto. Que ellos, es decir, que si ellos se equivocaban en algo, ellos mejor cogían ese rollo y lo destruían, ¿ya? Pero que no se permitían este tipo de errores en la gramática, en la escritura. Mas, sin embargo, por ellos entender que eso encerraba algo, nunca lo corrigieron, sino que siempre mantuvieron la palabra correcta entre paréntesis en la parte de al lado. ¿Qué explica ella? Que no por nada la Men Sofí, o sea, la letra M, por decirlo así, esta letra tiene el valor numérico de 40. ¿Sí ves? Y ella dice que ese número 40 significa precisamente las semanas de gestación de un embarazo normal. Entonces, ¿qué encerraba esto? Fíjense ustedes aquí que esta men es abierta. ¿Sí se dan cuenta que esta men es abierta? Pero la que están utilizando en este texto bíblico ya está profetizando que el Mesías prometido, de ese que se estaba hablando, vendría de un vientre cerrado, mis hermanas. Esto no, o sea, yo digo, ¿cómo? Yo ese video me lo vi no sé cuántas veces. Porque no sabía, porque no entendía. Entonces, con esto, mírenme, y es que en las escrituras, en todo lo que tiene que ver con el hebreo, con los números, claro, hay que tener mucho cuidado con el tema de la gematría, de la numerología. Ya sabemos por qué los que no estamos preparados, mejor no nos metemos en eso. Pero les digo, hay una riqueza impresionante. Yo dije, wow, ¿cómo así? Ya aquí estaba señalado que nacería de un vientre cerrado, por lo cual Miriam era totalmente virgen, por lo cual es cierto que no había conocido marido, por lo cual es cierto que hubo un nacimiento virginal, así muchos lo pongan en consideración de que es una mentira, que es falso, que es una mitología, en fin. Entendemos todo eso, lo entendemos porque no es fácil y para quien el Señor mismo no se lo revela, pues mucho más complejo será. Entonces aquí vamos a avanzar. Maravilloso lo que podemos ir aprendiendo de a poquito. Vamos a desarrollar acá, dice este punto, ¿se pueden llamar Inmaculada Concepción a la concepción de Yeshua? Bueno, absolutamente no. Según la Enciclopedia Católica, la Inmaculada Concepción afirma que la Virgen María, en la primera instancia de la concepción, se mantuvo preservada de toda mancha del pecado original, cosa que es falsa, mis hermanos, porque sabemos que Miriam era una mujer natural, una mujer judía que vivía en una aldea, en un pueblo común y corriente, normalmente, y que ella había heredado el pecado original. Ella no nació, la escritura nunca menciona por ninguna parte que ella nació en algún lugar de privilegio, que ella vino en una burbuja, que, en fin, todas las cosas que nos podamos imaginar, no. Por eso absolutamente eso no puede darse. Entonces dice, por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente. Dice, contrario a esto, la Biblia muestra que Miriam, María, no estaba libre de pecado original. Allí le colocamos los textos bíblicos, Salmos 51:5, Romanos 5:12. Además, en Lucas 2:21-24 y Levíticos 12:2-8 dice, habla también al respecto de esto. Miriam reconoció que era pecadora cuando ofreció el sacrificio para el perdón de pecados que según la ley de Moisés debía ofrecer las madres. Es decir, que ella misma sabía que ella necesitaba el Salvador. Ella lo entendía porque ella conocía las escrituras, porque ella vivió en ese momento, ella sabía. Todo lo que pueda decir, se pueda decir de allá para acá, ya son especulaciones o no sé, pero ella sabía, ella conocía la historia. Ahora bien, siguió María siendo virgen. En Mateo 12:46, Marcos 6:13,
No les digo que vayamos leyendo porque, como les digo, es extenso el tema y la idea es que podamos abarcarlo dentro del tiempo que tenemos. Pero ahí están los temas, están los textos bíblicos que podemos en nuestros espacios poder ir corroborando. Dice, la Biblia nos enseña que Miriam tuvo más hijos. Entonces, yo aquí traje la versión de la Biblia Nueva Traducción Viviente, traje una Biblia católica, dice latinoamericana, y la Biblia Textual Tercera Edición. ¿Qué dice la traducción viviente? Pero no tuvo relaciones sexuales con ella hasta. Ahí le señalé la palabra hasta, la puse en negrilla y la subrayé, que nació su hijo. Ese hasta, ¿qué denota ahí ese hasta, mis hermanas? Que hubo un límite, que ella no tuvo relaciones, que ella se guardó pura, que ella se guardó limpia, que ella se guardó sin ninguna mancha hasta que nació Yeshua. Hasta ahí. Es decir, después de eso, ella tuvo su vida normal, formó su hogar, su familia normal. Mire lo que dice la Biblia católica. Y sin que hubiera tenido relaciones, dio a luz un hijo al que puso por nombre Jesús. Miren cómo dice ella. Y si que hubiera tenido relaciones, dio a luz su hijo. Pero no dice más. Miren que se acomoda de una forma diferente. O sea, ahí nada más que me está diciendo que ella dio a luz sin haber tenido relaciones. ¿Sí o no? Ahí nada más dice eso. No me está diciendo más nada. Y eso es claro. Nosotros eso no lo negamos. Y eso está claro. Eso se sabe. Pero mire que está, digamos que la versión está acomodada. En la tercera edición dice, pero no la conocía hasta, nuevamente vemos la palabra hasta, que dio a luz. Entonces vemos que realmente ella, después que ella ya tuvo a su hijo, todo esto, ella siguió su vida normal. Porque seamos honestas, mis hermanas, ustedes se imaginan, ustedes y yo, que tuviéramos nuestro novio, que en este caso son nuestros esposos para las que estamos casadas o las que no, las que tienen novio, no qué sé yo. Ustedes saben cómo es la etapa del enamoramiento, todo bonito, todo armonioso, que uno quiere ya vivir con su pareja y todas estas cosas que se viven en la etapa del noviazgo y todo este tema. Ustedes se imaginan José bien enamorado de su virgen, bien hermosa, que debió ser. Lo digo por decir algo, por ponerle de pronto, ponerlo bonito. Entre otras cosas, con las cualidades que ella tenía, claro que era una mujer hermosa, porque la hermosura de una mujer no se basa únicamente en la parte física, sino por su esencia, por su personalidad, por lo que es delante del Padre. Ahí es donde radica la verdadera belleza. Entonces, si Miriam es una mujer que le sirvió al Padre, una mujer escogida por Elohim para semejante, digamos, mejor dicho, para de las cosas más hermosas que podemos nosotros ver, tenía que ser una mujer muy íntegra, una mujer adornada de favores en sus expresiones, en su forma de actuar, de vestir y de todo, tenía que ser una mujer. Y ustedes si piensan que José hace todo lo que hace, se compromete con esa mujer y se va por el tiempo que tienen ellos que guardar para prepararse y todo eso, para que Adonai salga con que te vas a casar con ella, pero no la puedes tocar. Y María bien enamorada también, queriendo tocar a su esposo y no se puede. O sea, ¿ustedes sí creen que el Dios Altísimo va a someter a semejante tortura a una familia? O sea, a mí eso no me cabe en la cabeza. No le encuentro como ningún sentido. No tiene ningún sentido torturar, porque para mí eso es una tortura. Para mí eso es una tortura. Porque entonces, ¿para qué vas a crear una familia de fachada? Sí me hago entender, no sé si estoy siendo muy padre, no quiero ser, pero sí, o sea, ¿para qué el padre va a crear una fachada? No tiene sentido. Si el sentido de ese nacimiento virginal, de venir, de nacer de mujer, de colocar un hombre, era para que él tuviera una familia, para que se levantara y modelarnos aún a nosotros. ¿Cuál era la estructura de la familia? Papá y mamá, o sea, no tiene sentido. Bueno, ustedes van a vivir juntos, pero no se pueden tocar, tienen que guardarse. O sea, qué tortura. Yo digo, Padre Santo, si José se quiso morir cuando vio que esa mujer dice, miércoles, ¿tú qué hiciste? No voy a decir nada porque la van a apedrear, la van a matar. Ahora que le digan al pobre hombre, no la vas a poder tocar, no creo. O sea, la verdad, eso no tiene sentido y sale
de todo, no sé, de todo contexto, la verdad. No tiene ningún sentido. Además, porque la misma escritura registra de que ella sí tuvo sus otros hijos. Entonces, ¿tiene poderes Miriam para hacer milagros? ¿Es divina? No. Miriam fue humana. Así de sencillo, mis hermanas, fue humana. A nosotros la Biblia no nos dice que ella fue un ser espiritual por allá del otro mundo, ni que la sacaron de yo no sé dónde. Si no se registra mucho en la escritura de ella, no es porque sea un ser extraño, es simplemente porque no es importante. Puede sonar duro, pero es así. No es importante, no es relevante, no es tan importante que Angélica, que Petra, que María, que Juana le sirvieron al Señor. No es importante, lo que importa es el Padre, porque eso es llevarse glorias que no nos pertenecen, así de sencillo. O sea, eso no es importante, no es porque ella sea un ser místico por allá que no se podía tocar, no, es simplemente que no importaba y ya, no era el punto. Entonces, como todo ser mortal, duerme a la espera de la segunda venida del Mesías. Ella cumplió como obrera y sierva del Altísimo. Con el propósito establecido, vivió y murió como lo que era, una mujer de carne y hueso, que en su humanidad, así como fue llena de virtudes, también experimentó debilidades, también las experimentó. El mismo Pablo también se quejaba de los aguijones que él tenía. Todos los seres humanos, mis hermanos, todos, usted y yo, todos tenemos nuestras luchas, todos las experimentamos. Y todos estos personajes bíblicos que nos presenta la palabra precisamente están allí para que nosotros veamos cómo eran ellos y lo que el Padre realmente quería que nosotros fuéramos y lo que no quería que fuéramos también. Entonces no podemos pensar que porque ella fue quien fue utilizada para esto, ella era algo puro, porque no es así. Cuando hablamos de la pureza de la virginidad es un tema de guardarse físicamente, de guardarse castamente. Es algo muy diferente a que ya eso la va a convertir en algo, porque ella tenía carácter. Imagínense, se llamaba Miriam. Y Miriam ya vimos lo que significa, tenía un carácter de pronto de rebeldía, de dureza o de templanza o no sé yo cómo lo podamos nosotros interpretar. O sea, ella no era perfecta, no lo era. Entonces, no existe un solo pasaje bíblico que indique tal información. Por consiguiente, ¿cómo puede un muerto hacer milagros? O sea, si ella está durmiendo, esperando el regreso del Mesías, ¿cómo ella puede hacer milagros? Esa parte no encaja por ninguna parte. Puede sonar, no sé, de pronto duro, pero es así. No puede porque duerme. Y los muertos cuando duermen simplemente no entienden, no oyen, no ven, no piensan. Ellos simplemente ya están esperando la segunda venida del Mashiach y conforme a como cada quien haya partido, bueno, ya esa parte también ya la conocemos, ese es otro campo. Pero ella simplemente duerme y no puede, en el estado que se encuentre, donde quiera que se encuentre, no puede hacer ningún tipo de milagro. Ahora, Miriam dice, no tuvo ni tiene facultades para redimir a nadie, ni siquiera a ella misma, sino porque creen que ella reconoció que necesitaba de su redentor. ¿Por qué ustedes creen eso? Si ella siente una santa milagrosa, ya para qué iba a necesitar un salvador, ¿para qué? Asimismo, es evidente que nunca ha tenido apariciones. Eso también es falso, pues no está facultada para ello, mis hermanos. No lo está. Por lo tanto, conocer que es nombrada con diferentes nombres por supuestas apariciones produce escalofríos. Eso produce escalofríos, porque entendemos que aún el enemigo también hace milagros. El enemigo también hace manifestaciones para mantener a la gente engañada y distraída. La veneración, adoración y atribución de dones que solo son del Eterno se constituye en pecado. Existió Miriam, claro que sí, existió Miriam, María, la mujer que sirvió al Dios de Israel, así como Abraham, como Isaac, como Jacob, como Moisés, como Rahab, como los apóstoles, etcétera, 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 y todos los personajes que ya nosotros conocemos de la historia bíblica. Claro que existió. Esta respetable y admirada mujer no fue ni es divina.
tampoco corredentora, ni mediadora con Cristo. Todo es parte de malas interpretaciones de las escrituras, además del paganismo. Entendemos de que por desviaciones y por temas doctrinales de otras iglesias es que se ha dado todo esto. Miren lo que colocamos aquí. La idolatría es pecado abominable a nuestro Creador. Deuteronomio 5, 8, 10. En Éxodo 23, 17 también habla de eso. En Salmo 115, 4, 8 lo menciona. En Jeremías 10, 1, 16. Isaías también lo menciona. Nosotros sabemos que de los pecados que el Padre más aborrece es la idolatría. Él es un Dios celoso de eso. Un Dios celoso y se encuentra molesto, se encuentra, Dios mío, santo bendito, por tanta idolatría. Y no solamente a las imágenes, no solamente, mis hermanas, a las imágenes. Hay que cada uno mirar a ver qué está idolatrando. Hay muchas cosas que nosotros de pronto no las analizamos, de pronto no hemos caído en cuenta y creemos que solamente idolatra aquel que idolatra una imagen, a un santo, a un qué sé yo. Hay cosas, incluso en nuestra personalidad, en nuestro carácter, que se constituyen en idolatría cuando no lo soltamos y no dejamos que el Padre sea el que fluya en eso. Entonces, muy importante, muy delicado el tema, muy delicado. Entonces, avanzamos aquí. ¿Cree usted que las siguientes expresiones pudieron tener algunas implicaciones? Bueno, aquí de la Biblia K2 Israelita Mesiánica, tomé la frase esta que dice, ¿quién se ha fijado en su doncella esclava, en su humilde posición? Porque imaginen esto, de ahora en adelante todas las generaciones me llamarán bendita. Yo cuando leo esta frase, o sea, mi reacción, la reacción de Angélica, o sea, normal, natural, con mucho perdón, pero les digo, yo dije, ¿y quién eres tú? O sea, eso fue lo que así de pronto se me salió, de pronto, y le pedí perdón al Padre por eso. Y eso me inquietó. Y yo nunca había entendido, y vamos a ver que esto es viejo. Yo no había entendido, no lo sabía, no sabía que realmente esto fue lo que provocó el tema del Magnificat que utilizan en la Iglesia Católica, el Magnificat Virgen. Y leí mucho de eso y créanme que si no fuera mucho material, yo hubiese traído más material porque hay mucha cosa por escudriñar. Pero eso fue lo que se me vino, como que, ¿y dónde estabas tú cuando yo creé los cielos y la tierra? ¿Y quién eres tú? Quítate que yo no te conozco, si sacaste demonios, no existe. O sea, una cantidad de cosas que se me vinieron de pronto a la mente. Y yo digo, Padre, pero ¿y entonces para qué permitiste que eso apareciera en el canon? Y precisamente aquí vemos nosotros una enseñanza grande. En la forma en cómo nosotros hablamos, en la forma en cómo nosotros manifestamos ciertas emociones, podemos estar pecando. Y no la juzgo pretendiendo que ella de pronto lo hizo con mala intención. Pero hay dos cosas que podemos inferir de aquí, y es que, claro, si ya yo la ubico a ella, yo la coloco, yo digo, bueno, yo la siento aquí a mi lado, yo la voy a sentar aquí a mi lado, yo voy a hablar con ella, somos dos mujeres normales, comunes y corrientes. Entonces yo entiendo, porque seguramente si yo hubiera vivido lo mismo, de pronto yo hubiera expresado lo mismo, porque, como les digo, son sentimientos encontrados y hay emociones muy fuertes encontradas, pero también está el gusanito del orgullo, también está ese como que, ay, Dios me usó, ay, Dios me habló, ay, yo soy. Y ojo, porque eso se está viendo a montón en las congregaciones. El internet se ve lleno de mujeres que supuestamente le están sirviendo al Padre. Y hablan, pero usted ve que hablan con una altivez que uno dice, ¿será verdad que ahí está la presencia del Padre? ¿Será verdad que ahí está la presencia del Padre en la forma en cómo se visten, en la forma en cómo comparten la palabra con esa altivez, con esa arrogancia y esa prepotencia? Yo digo, ¿esto qué es? Entonces, cuando yo vi esa frase, mis hermanas, les aseguro que me pasó eso. Lo primero que se me salió es, ¿tú quién eres? O sea, digo, ay, no, Padre, perdóname. Y me puse a leer y me puse a buscar
Y yo digo verdaderamente que el que no se educa vive en la ignorancia. ¿Desde cuándo no escucho yo ese magnificar que no sé, que yo no le había prestado atención? ¿De dónde sale? De las malas expresiones, de las malas interpretaciones. Claro, seguramente esta mujer en su humanidad ella lo dice sin ninguna mala intención. Ahora yo les pregunto algo para que razonen, o sea, solo para que piensen. Cuando Moisés coge y le da el golpe a la piedra para que salga el agua de la piedra, sabemos que él no lo hizo de forma correcta. Claro, nosotros tenemos que ser, digamos que tener un pensamiento, no sé yo, de pronto flexible en el sentido de que tenemos que entender lo que es el ser humano y que seguramente nosotros hubiéramos hecho lo mismo o peor. Porque yo en su momento cuando estaba en todo esto, yo decía, padre, quizás yo una piedra no le hubiera dado un palazo, de pronto yo le hubiera dado varios palazos, o quién sabe yo esa gente para dónde las hubiera mandado con tanto estrés, con tanta cosa, decía yo. Porque somos seres humanos y allí el Padre nos muestra la humanidad. Ahí lo estamos viendo claritico, la humanidad. O sea, no es que, o sea, vuelvo y les repito, imaginen esto, de ahora en adelante todas las generaciones me llamarán bendita. Y eso quita, eso pone. Es más, si el Padre, o sea, si ella no hubiera querido, ¿será que no se iba a cumplir lo que se iba a cumplir? Claro que se iba a cumplir por ser a la cabeza del que sea. Se iba a cumplir, o sea, eso que quita y eso que pone. Entonces, como pudo ser algo de emoción y de gozo, porque vuelvo y les repito, cuán maravilloso es que el Padre nos use, pero mucho ojo, porque no nos está utilizando por nosotros, nos está usando por su voluntad, por lo que ya Él preparó en nosotros, no somos nosotros. Y vuelvo y les repito, ahí es donde se empieza el gusanito del orgullo, el gusanito ahí es donde está el gusanito de que es que ya ahora no soy servidora, sino que soy la apóstol, soy la pastora, soy la servidora ungida, soy no sé quiéncito, soy no sé quiéncito, soy no quiéncito. O sea, una cantidad de barbarie en la que estamos nosotros, o sea, lo que estamos viendo. En esta versión dice, porque ha mirado la bajeza de su sierva, ahí está reconociendo, ahí vemos en esa parte, yo observo humildad, ahí en esa parte yo observo esa parte de que ella reconoce que hay una condición en ella que Dios mío, ella dice, Padre Santo, me has mirado, o sea, has mirado la condición de tu sierva. Y mira, y ella dice, pues que aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, vuelve y juega. Y que tiene que ver que todas las generaciones, o sea, no, eso no tiene, o sea, no tiene ninguna importancia, no tiene ninguna relevancia. Y tanto no la tiene que en las escrituras no se registra nada que sea dedicado a ella, porque no es ella, es nuestro Mashiach. Y no la estamos demeritando bajo ninguna, digamos, circunstancia ni nada. Nosotros no podemos hacer eso. Antes, por el contrario, nosotras como mujeres debemos seguir, digamos, replicar en nuestras vidas todas esas facetas de la humildad, del sometimiento a la palabra, ¿sí? De ser una mujer pura, de guardarnos en pureza, de guardar nuestros cuerpos en pureza para que realmente nuestros cuerpos puedan ser esos templos dignos del Espíritu del Señor, del Ruach del Señor. Todas esas cosas bonitas que seguramente ya tuvo, claro, pedirle al Señor que ojalá y Él pueda hacer nuestro carácter primeramente semejante a Él y que todas esas virtudes de estas personas nosotros también podamos imitarlas. ¿Por qué no aprender de las cosas buenas? Pero hasta ahí, ya de ahí pasar a la veneración, ya ahí es otro campo. En esta otra versión dice, porque miró la bajeza de su sierva, pues he aquí, desde ahora me llamarán bienaventurada todas las generaciones. No quise colocar cuando ella llega donde su prima, Elizabeth, porque Elizabeth también, ¿qué dice Elizabeth? Lo voy a parafrasear con mis palabras porque no me acuerdo muy bien cómo exactamente lo dice. Bueno, en las diferentes versiones lo dice, lo cambia, pero lo que dice exactamente es que, o sea, como que quién soy yo para que la madre de Dios, la madre del prometido, venga a mi casa, o sea, para que venga ella. O sea, yo digo, ahí también ahí hubo un poquito, pero repito, porque quiero ser muy clara, porque tampoco podemos ser muy, ¿cómo le digo? Como muy estrictos y de pronto venir aquí y creer que sí, que uy, muy perfecta, porque vuelvo y repito, si yo soy la que estoy allá, quién sabe con cuántas embarradas yo no hubiera cometido, porque yo soy un Pedro, porque yo soy o sea, yo me reflejo en muchos de ellos, yo me reflejo, o sea, la verdad es que sí.
Entonces, seguramente que si yo estoy allá, Elizabeth al menos la saludo así, de pronto yo hasta la cargo, pero no sé si ustedes me entienden. O sea, lo que el Padre realmente nos quiere enseñar, que no se trata de criticarlo, sino de aprender de este tipo de circunstancias que realmente lo que trajeron fueron circunstancias que condujeron al paganismo y a la idolatría y a todo lo que nosotros hoy estamos viendo, todo lo que está pasando. Entonces, vamos rapidito. ¿Es Miriam la madre del Mesías y de nosotros? Bueno, no puede ser humano, o sea, no puede un ser humano engendrar por su cuenta, ¿sí?, a un ser divino. O sea, no se puede. Ya sabemos que ese tema ya fue por algo sobrenatural. Si bien Miriam contuvo en su vientre la corporalidad de Yeshua, este acto se dio de forma sobrenatural, sin que interviniera hombre en este milagro. No se puede desmeritar bajo ningún concepto la sumisión, obediencia, valentía y entrega de Miriam ante semejante responsabilidad. Evento que sin lugar a dudas transformó su vida y probablemente, así como fue un motivo de gozo y agradecimiento, también de mucho temor, incertidumbre y diferentes emociones encontradas. Veamos lo que dice Juan 1:15. Rápidamente lo leo. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron con él. Este texto es súper clarito. Ahí está. Entonces, ¿qué nos discuten? Porque les pueden decir, es que nosotros no estamos peleando de que ella creó a Dios, porque Dios no fue creado, porque eso es lo que nos dicen. Nosotros lo que discutimos es que ella lo engendró, ella lo concibió. No fue ella, fue el Padre que hizo el milagro. Es así de sencillo. No fue ella. O sea, el tema de concebir, el tema de llevar es un tema diferente, pero no fue porque fue un acto, un coito que se da entre un hombre y una mujer, donde el gameto femenino con el gameto masculino se unen y ya ustedes saben todo el proceso de la reproducción sexual. No fue así. Estamos hablando de un tema que nosotros mismos no tenemos palabra para describirlo. Tiene una dimensión demasiado grande y demasiado fuerte para nosotros para poderlo de pronto digerir, por decirlo así. Entonces no podemos decir que realmente ella, podemos decir que cumplió con una función de madre. Claro que sí lo hizo, porque es que eso era lo que tenía que hacer, esa era la misión. Esa era la misión que ella tenía que hacer, esa era la estructura, lo que se estaba buscando. Claro que sí, que cumplió con esa misión, sí. Que podemos seguirla llamando, claro, sí, porque de esa manera la identificamos como la madre del Mesías, porque si dijéramos Miriam solamente, podríamos estar de pronto confundiéndola con la hermana de Aarón o con otra Miriam. No está mal que lo digamos, pero no porque profundamente realmente lo sea, no porque biológicamente lo sea, y mucho menos de nosotros. Imagínense, es ahí, de nosotros, ¿de dónde salió eso? O sea, no tiene ningún sentido, la verdad que no lo tiene. Entonces, dicho esto, podemos decir que Miriam ejerció las funciones y el rol de una madre, ya que se dedicó a tener los cuidados y el amor que una progenitora tiene. Sin embargo, esto no la acredita como la madre del Altísimo, así como tampoco de la humanidad, jamás de la humanidad. No lo es. Entonces, ¿de dónde salió el culto a la Virgen? Aquí traté de parafrasear porque es un tema larguísimo. Yo tengo un documento en Word, ahí les coloqué el link de donde conseguí la información. Es una información que ya nosotros la hemos escuchado porque se nos ha enseñado en la congregación a través de nuestro ROE. Entonces, según Germán, aquí dice Hernán Medina Mariño, él expone que en el año 3000 antes de la era común, en Babilonia, una mujer llamada Semiramis, conocida con otros nombres, Istar o Astarte en inglés, la Biblia se refiere a ella como Astarot o Astarte. Muchos la llamaban Semiramis, la cual llegó a ser reina de Babilonia. Ella adoptó a Nimrod, quien llega a ser su hijo y luego su esposo. Los babilónicos la consideran una diosa y exigen ofrecerle niños recién nacidos para acceder a privilegios. Semiramis instaura el culto Nimrod llamado Moloch, donde sacrifican niños vivos en hogueras.
La historia de Semiramis y Nimrod revela una compleja relación entre mito y religión en la antigüedad babilonia. Los babilónicos veneraban a Semiramis como una diosa y practicaban el culto a Nimrod. Semiramis temiendo perder poder, ideó un plan para hacer creer que Nimrod se reencarnó en su hijo, Tamuz. Este nació el 25 de diciembre, día asociado al renacimiento del sol. La celebración incluía el árbol de hoja perenne como símbolo de la vida en medio del invierno. La historia narra cómo Semiramis engañó a su pueblo para mantener su control, incluso llegando a sacrificar niños en hogueras en honor a Moloch. La manipulación y astucia de Semiramis marcaron su reinado como regente de Babilonia. Esto era exactamente lo que la malvada mujer necesitaba para llevar a cabo su ambicioso plan. Ella dejó correr la voz de que el bebé no tenía un padre humano, sino que le había sido dado el ser mediante un mágico hasta de luz de gran, o sea, como que fue también por obra, pero fue por un rayo de luz del sol, del gran dios sol. De la T de Tamuz es el origen de la cruz de la iglesia de Roma. En Babilonia, el rey Kansas persigue a Semiramis y su hijo relacionados con María, madre de Cristo. ¿Se acuerdan que ellos fueron también perseguidos? Kansas la asesina, coronándola como diosa. Los babilónicos se dispersan, los judíos le llaman Astarot. Astarot significa reina de la paz o virgen de la paz. Se le conoce también como Astarté, que significa virgen de la Candelaria. No sé si ustedes han escuchado alguna virgen de Candelaria por ahí. La descripción de Semiramis en Babilonia se asemeja a la representación de la Virgen de la Paz y de Candelaria, etc. Ahora, siguiendo la tradición idolátrica originada en Sumeria, Caldea, la Iglesia Católica Romana llama a María la Madonna. La Madonna, no sé si ustedes han escuchado así que se refieren así, la Madonna, algo así, yo he escuchado, hablan así. Entonces, título que jamás se le confiere en la Biblia. Jamás. La verdad es que en la Biblia no se ve eso. Y aquí yo les relacioné la forma en cómo se conocen en las diferentes culturas. En una Semiramis más Tamuz, o sea, adoran a Semiramis y a Tamuz en Babilonia. Isis más Horus en Egipto. Shimó o Santa Madre, los chinos. Gerta, que es la Virgen con el bebé en brazos, los hermanos. Visas, escandinavos o nórdicos, eso es Noruega, Suecia, Nutrias, Truco, en fin, aquí les relaciono todo. Hasta llegar acá, bueno, ahí vemos a Venus o Fortuna, o sea, Venus y Júpiter son adorados por los romanos. Y así sucesivamente los que le alcancé a relacionar allí. Dicen que, bueno, los hijos recogen la leña. Aquí vemos un texto de Jeremías, déjenme se los leo, que es importantísimo. Bueno, mire, aquí dice que en Canaán, dice su esposa, la reina virgen del cielo, supuesta esposa de Balaam, en Canaán, en Israel. En los días del profeta Jeremías, la Virgen María no había nacido. Ustedes saben que eso es así, eso es cierto, no había nacido. Sin embargo, ya estaba el culto a la reina del cielo. Entonces, si María no había nacido, ¿de qué reina estaban hablando? Entonces Jeremías 7:18 dice, los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos para provocarme a ira. En ese texto bíblico hay dos cosas. En ese entonces estaban haciendo ese tipo de cosas para adorar a esta diosa, pero también es una profecía de lo que se iba a vivir, porque ¿se está viendo eso ahora, sí o no? ¿Será que no hay quienes adoren la leña o a la estatua de yeso o le hagan rito? Entonces, se estaba viviendo en esa época, sí es cierto, se trataba de esas diosas, de dioses paganos que el pueblo se creó, claro que sí era cierto, pero también estábamos viendo ahí una profecía, porque eso se está viendo, claro que se está viendo. Entonces dice, si María no había nacido, ¿de qué reina estaban hablando? Estaban hablando de Semiramis, claro que sí, pero ahí estaba también algo profético. Y mira lo que dice, provocando a ira al Padre, provocándolo a ira. Este culto invadió a diversos pueblos, entre los cuales se pueden mencionar a Egipto, quienes asimilaron las fiestas del 25 de diciembre en honor al sol. En la Enciclopedia Católica dice Crisma, Misa de Cristo,
que no estaba entre los festivales primitivos de la iglesia. La primera evidencia de la fiesta procede de Egipto. Entonces, ese documento, como les digo, es muy largo. Ahí traté de hacer un resumen porque es bastante extenso y muy interesante de todo lo que habla. Entonces, ahorita pues, ya aquí pues para terminar, la aplicación a nuestras vidas, según pues lo que yo pude mirar, yo entiendo que ustedes de pronto allí de donde están pudieron sacar muchas otras más conclusiones. Yo coloqué pues darle siempre la gloria al Eterno, dársela porque yo pensé y sentí que cuando Miriam dice que ahora me van a llamar todas las generaciones benditas, ahí estaba de cierta manera, pudo ser voluntario o como pudo no ser, ella pudo de pronto no darse cuenta de eso. Quizás en su humanidad, Padre, perdóname porque no quise manifestar eso. O sea, si era una mujer como yo estoy segura que tuvo que haberle pedido perdón, porque no sé ustedes, mis hermanas, pero cada vez que nosotros nos equivocamos, ahí mismo automáticamente, si somos irrepresibles, Padre, perdóname, Señor, cúreme, llevo todo pensamiento cautivo, Padre. Ella no lo va a llevar, no lo llevaba cautivo al Mesías porque obviamente él no había llegado, pero tenía que haberlo llevado al sometimiento de la Torá. Tenía que arrepentirse, tenía que pedir perdón. Eso es lo que yo me imagino. Entonces, modelar el ejemplo de Miriam de sumisión y obediencia, que aun cuando el Eterno nos pide algo que parezca muy difícil de cumplir, tengamos la misma disposición y valentía de decirle, hágase conforme a tu voluntad, a su voluntad. La estructura de la familia es importante para Abba. Papá y mamá presentes, lo que les decía, o sea, ahí se modela una estructura de familia, donde están papá y mamá levantando, porque era necesario, no era que tú eres la mujer, yo a ti te escogí, tú eres la que vas a ser llamada entre las naciones y tú eres la elegida y tú eres la bendita y tú eres esto, entonces tú sola, no señorita, no es así. Está la estructura de papá y de mamá y ambos tienen un rol diferente en la familia, ambos. ¿Cómo gestionar nuestras emociones en los diferentes escenarios de la vida? Una expresión, una actitud o acción pueden acarrear muchas consecuencias. Y ese tipo de expresiones y de halagos hacia Miriam provocaron todo el tema de la idolatría que desafortunadamente estamos viendo hoy por hoy. Y listo, mis hermanas, conclusión, traje este texto bíblico. Colosenses 1 de la Biblia Textual, tercera edición, porque en él fueron creadas todas las cosas en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por él y para él. La gloria sea para ti, Abba. Gracias, Señor, por este momento maravilloso. Aquí coloqué algunos links de páginas en donde me apoyé. Y bueno, y algunos videos, vi muchos videos de los que no, digamos, no cité, pero sí engrané mucha información que me pareció muy importante. Entonces, no sé, mi hermana, usted me dirá si paso a hacer la oración para finalizar y ya Sí, entonces señora. para qué. Sí, señora, ore, por favor. Bueno, pues, amado Padre Celestial, una vez más, Señor, presentamos nuestra vida, Señor, en juicio delante de tu presencia, pidiéndote perdón, soberano, por cualquier palabra maldicha, por cualquier error cometido, Padre eterno, dándote las gracias, Señor bendito, por usar nuestras vidas, Señor, como ese instrumento, Padre, para tú bendecir, Señor, a tu pueblo, para mantener, Señor, a tu pueblo como tú prometiste, Padre eterno. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes, a ser sometidas a tu palabra, a mantener, Señor, un corazón humilde delante de ti, Señor, a no atribuirnos, Señor, nada, Padre Santo, que no nos corresponda, Señor, a entender que toda la gloria siempre debe ser para ti, Padre. Ayúdanos, Señor, a vivir desde nuestros hogares, Señor, con la mejor forma, Señor, dando el mejor ejemplo, Padre, en nuestros hogares, en nuestra familia, en cada espacio, en cada lugar en donde tú nos permitas habitar, Señor, para que seamos, Señor, instrumentos cada día de edificación, Padre, de construcción, parte siempre de la solución, Señor, parte siempre de la bendición, Señor. Te damos gracias, Señor, por todo lo que nos has permitido conocer. Gracias, Señor, por refrescarnos, Señor, porque toda esta información, Señor, ya nos las habías mostrado, nos las habías venido enseñando, Padre, pero era necesario, Señor, que una vez más, Padre, habláramos de esto, Padre Celestial, para que a cada uno de nosotros, Señor, tú nos enseñaras y nos mostraras
lo que nos querías mostrar, Señor. Independientemente, tú conoces, Señor, cuál es nuestra circunstancia, cómo está nuestro corazón, cuáles son nuestras actitudes, qué estamos idolatrando, qué no estamos haciendo, qué estamos haciendo mal, Señor. Tú eres quien conoce, Padre. Bendigo la vida de mis hermanas, Señor, sus familias, sus hogares, Señor, mi hogar y mi familia, Padre. Te ruego que tu presencia continúe con nosotros. Te damos gracias, Señor, una vez más, en el nombre poderoso de nuestro Señor Yeshua. Amén y amén. Bueno, Amén.